Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Mateo 7, 1 y 2 dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Amén. Iniciamos con una pregunta. ¿Cuánto de lo que hemos estado escuchando de la palabra, no solo en estas reflexiones, nos lo hemos aplicado nosotros mismos? ¿O simplemente hemos estado aplicando estas enseñanzas a otros? Si es así, posiblemente hemos caído en el mal que Jesús está denunciando en los versículos de Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sobre el tema de juzgar a los demás, podemos percibir dos reacciones diferentes, las cuales muestran cómo el pecado perturba el equilibrio de nuestras facultades. Por un lado, tenemos aquellas personas que están demasiado dispuestas a juzgar. Por otro lado, tenemos aquellas personas que no están dispuestas a hacer juicios sobre cuestiones importantes. Jesús enfrenta ambos grupos de personas en esta porción de Mateo 7, del 1 al 6. Al primer grupo de personas, Jesús les dice clara y enfáticamente: no juzguéis. Y estas palabras de Jesús son muy bien conocidas, pero además muy mal comprendidas. Veamos primero lo que no significa para luego ver lo que sí significa. Bien, no significa que tenemos que suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas y volvernos ciegos a sus faltas y a rehusarnos a discernir entre la verdad y el error. Fue Jesús mismo quien nos dice en el versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. También nos dice en el verso 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Ahora bien, ¿qué significa entonces juzgar? En el griego puede querer decir varias cosas: discernir, juzgar judicialmente, ser contencioso, condenar, entre otras cosas. ¿A qué se refiere el Señor Jesús entonces? Sus palabras en el versículo 3 nos arrojan luz al respecto. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Se trata de personas que tienen una satisfacción maliciosa y maligna de encontrar faltas y defectos en otros. Pero como casi en toda enfermedad, este espíritu hipercrítico es solo la manifestación visible de algo más interno, es hipocresía. Jesús nos llama hipócritas en el versículo 5. ¿En qué se manifiesta esta hipocresía? Primero, en que esta persona no quiere usar consigo mismo la misma regla que usa con otros. Jesús dice: con la medida con que medís, os será medido. Esto es evidente. Cuando se trata de otros, solo queremos usar justicia, pero cuando se trata de nosotros, queremos que se nos trate con misericordia. Otra manifestación de la hipocresía es que pretendemos estar interesados en el bien del hermano, cuando la realidad es que buscamos faltas en otros para cubrir las nuestras. Dice el versículo 3 y 4: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Sobre esto, el autor Jerry Bridges dice: el pecado de juzgar a los demás es uno de los más sutiles, ya que con frecuencia es disfrazado con el deseo de que se haga lo correcto. Fin de la cita. Otra manifestación de la hipocresía es que realmente no hay mucho interés en la verdad. El verso 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Es un problema de actitud, una malicia, donde lo que se dice puede ser verdad, pero donde el propósito no es edificar, sino potenciar la propia reputación o degradar a la persona a quien se le habla.
Ahora bien, luego de denunciar, Jesús da razones para evitar este espíritu hipercrítico. Hay dos medidas para el juicio, la justicia y la misericordia. Se usará con nosotros la medida que usemos. ¿Queremos ayudar a otros con sus luchas, debilidades y pecados? Comencemos entonces por los nuestros. Cuando por la gracia de Dios la viga es quitada, entonces estaremos en condición para sacar la paja del ojo de nuestro hermano con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, según Gálatas 6:1. Enfoquémonos no tanto en las debilidades de nuestros hermanos, sino en las evidencias de la gracia en ellos. Amados, para enfrentar este espíritu hipercrítico necesitamos una perspectiva correcta de nosotros mismos sobre los demás y sobre Dios. Esto solo se logra levantando nuestros ojos a la cruz. Preguntémonos, ¿por qué fue clavado Jesús en la cruz? No fue a causa de nuestra bondad, sino de nuestra maldad. Fueron nuestros pecados los que clavaron a Cristo en la cruz para aplicar sobre ti y sobre mí la regla de misericordia y la gracia. Necesitamos recordar esta verdad mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.